Si pueden tener su cámara prendida, por favor, o sea, los que puedan, se les agradecería mucho. Bueno, primeramente queremos agradecerles a todos por estar en esta reunión. Em, Aquí, José. Buenas noches. Primero que nada, también agradecerles por venir a esta reunión. Hoy hablaremos sobre la religión y el impacto que ha tenido en la sociedad. Eh, eh, Bueno, em, como todos conocemos, bueno, en este país, México, la mayoría de las personas o de la población, según los estudios de la INEGI, realizados en 2020, más de 90 millones de personas en México pertenecen a la religión católica. Principalmente, esto se nos ha impuesto desde que somos pequeños. Sí, muchos no tuvieron oportunidad de elegir, por así decirlo, su religión. Aunque también más de 9 millones de personas actualmente en el país no pertenecen a ninguna religión. Y principalmente vamos a hablar de esas normas que se imponen en la religión que influyen mucho en la sociedad, ¿verdad? Bien, bien, entonces, así como le comentaba mi amigo Jesús, bien, pues la religión es una parte fundamental de la vida de de muchas personas en todo el mundo. Se manifiesta de diferentes formas, ya sea a través de creencias, rituales y prácticas que han desempeñado un papel importante, pues en la historia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya que pues nos sabemos muy bien que no solamente hay un tipo de religión, existen variadas y diferentes, por así decirlo, religiones, desde la católica hasta la mormona, hasta la cristiana. Sin embargo, pues todo está relacionado en sí, ¿bien? Eh, bien, en este desarrollo, pues exploraremos la religión desde un punto de vista neutro de nuestra parte. Nosotros queremos invitarles a que ustedes participen a continuación y que no se guarden sus puntos de vista, o sea, que simplemente den lo que salga de su mente y más que nada respalden sus puntos de vista con argumentos que ustedes crean que sean los correctos para poder en sí, pues poder charlar, entre comillas, entre lo que vendría siendo todos nosotros, ¿sí? Eh, pues analizaremos significados, su impacto en la sociedad y sus desafíos actuales. Bien, bueno, entonces, principalmente en la iglesia sabemos que las relaciones sexuales deben tener lugar dentro del matrimonio. Esto es lo que nos dice la Iglesia Católica dentro de lo que vendría siendo la virginidad y que este, pues cualquier actividad sexual fuera del matrimonio es considerada un pecado, incluyendo la fornicación, la actividad sexual prema- premarital, y pues la virginidad antes del matrimonio es promovida como una virtud moral. A continuación, pues les vamos a lanzar lo que vendría siendo la primera pregunta, ya que queremos que nos den sus puntos de vista. Josué, adelante. ok, Como primera pregunta ¿qué opinan sobre la presión social y religiosa que a menudo se ejerce sobre las personas para mantener la virginidad hasta el matrimonio? Muy bien, en cuanto a lo que yo acabo de dar de mi punto de vista, ¿alguien quisiera contraatacar ese argumento o quisiera dar su punto de vista en cuanto a eso? Yo. Muy bien, adelante, Martínez. Bueno, yo creo que el hecho de la presión social de alguien, bueno, perteneciente a una religión que debería de mantener su virginidad hasta que se case, es hasta cierto punto una violación a los derechos humanos, porque como parte de adolescentes y pues adultos jóvenes y en general, de ahí en adelante que ya tienen una etapa, una edad para poder ir bueno, para poder desarrollar su vida sexual, mientras sea segura,
no tiene por qué negárseles. En realidad siento que deberían de integrar más bien el hecho de tener relaciones sexuales de forma segura en vez de, "Ay, es que no puedes porque vas a ir al infierno o cosas así, o que es pecado". Entonces es más una presión y es más el hecho de meterles el susto a la gente o a los jóvenes desde chiquitos para que no hagan las cosas. Muy bien, concuerdo con tu punto de vista. ¿Alguien más tiene algún punto de vista diferente? A ver, Gloria, veo que tienes ánimos de lanzar algo. A ver, ¿podrías darnos tu punto de vista en cuanto a este tema? Solo que el micrófono no está prendido. Sí, ándale, bien. Te Gracias. digo que ya soy mayorcita para ustedes. Yo, mi punto de vista es, como decía este chico Martínez, o sea, es un derecho. Yo sí creo que métanlo en la edad de ustedes, el tema religioso en cuanto al ejercicio de tu sexualidad, ahí es donde viene la desinformación, porque entonces nada más les están diciendo, lo están convirtiendo en un tabú en vez de que es algo muy natural porque todo el mundo lo hace, sus papás lo hacen, puesto que ustedes están aquí haciendo esta tarea. Entonces es algo que todo el mundo hace y es muy natural. Es cierto, te digo, si hablo en un tema particular, o sea, yo no estoy casada por ninguna ley religiosa y a mí a nivel personal no me causa ningún conflicto. Entiendo. No lo es, digo, ya estoy muy grande en comparación de ustedes, pero yo sí creo que a la edad que ustedes tienen se les tiene que dar educación sexual oportuna, incluso desde antes, y que no se cree un tabú sobre la sexualidad, porque no es algo malo. Lo malo es lo que ocultas, es lo que no conoces, es lo que tienes que hacer a escondidas. Eso es lo malo. Y la religión se presta mucho para satanizar el sexo. Muy bien, bien. Son bastante parecidos los puntos de vista que acaban de dar. A ver, no sé, Zaira, ¿tienes algún punto de vista que sea diferente en cuanto a los dos que nos acaban de dar? Mi punto de vista es igual concuerdo en eso, como que hay que quitar el tabú que tiene el tema sexualidad. Ya estamos en el siglo XXI, entonces ya es más apertura en ese aspecto. Pero sin embargo aún hay religiones que siguen fomentando la virginidad hasta que te cases, el que debe ser exclusiva a un solo hombre, cuando la realidad es que pues ya no es como antes, donde estás obligada a tolerar todo lo que tu esposa o esposo haga para que puedan quedarse con una sola persona, o sea, como antes se utilizaba, como antes se usaba. Entonces, mi punto es igual que las otras dos personas, porque, pues no, o sea, es quitarle el tabú realmente. Ojalá y las religiones dejen de poner ese tabú que aún tienen algunas. Me ha tocado un caso muy particular que de hecho tuve una plática con una persona hace como una semana. Ella practica la religión mormona y me explicaba que lo difícil que ha sido con ella el estar lidiando tanto religión como sociedad, porque su círculo, sus amigas, su entorno, pues son personas que ya practican tienen una vida sexual activa. Y ella decía, yo estoy bien conflictuada porque luego tiene un novio que no es mormón, entonces llega a afectar, pues yo considero que al final, pues está de más el esperar a estar casados. Yo creo que deberían enfocarse más en métodos anticonceptivos, como lo decía Gloria, en como educar más en ese aspecto y lejos de ponerle un tabú. Entiendo, muy bien. Pero en cuanto a lo que vendría siendo, lo que nos dice la iglesia es el símbolo de pureza y castidad, ¿sí? Tanto en las enseñanzas católicas como en la mormona y como lo que vendría siendo, pues también, ¿cómo se llama? La cristiana. En cuanto a este punto, entonces están las tres en desacuerdo en cuanto bueno, de acuerdo a la iglesia, ¿verdad? ¿No? O sea, están en desacuerdo, sí, pero es lo contrario entonces a la iglesia.
Pues yo creo que no es como lo contrario, sino como el que somos libres de elegir sin tener que, o sea, tener un tabú no sé cómo usar la palabra, eh, como satanizar el hecho de no estar virgen al matrimonio. O sea, hay que Mira, tener... en religión hay en la católica, Ajá. porque es de la que se puede decir que conozco más, está el libre albedrío, que Jesús no lo dio, Dios no lo dio. Ajá. Ese albedrío también pues te puede servir para elegir qué es lo que está bien para ti y qué es lo que no. Ese es tu libre albedrío. Tú decides. Y ese te lo dio Dios. Ahí, en línea directa. Vámonos. Muy bien. Y ya hablar de un tema de castidad o pureza, pues me voy a aventar un comentario, pero cuando yo estaba chava, yo tenía amigas que hacían de todo, menos la penetración. Ah, pero ya por eso eran puras y castas. Discúlpame, pero no. Ok, Bueno, eso es... Adelante. entonces, bueno, o sea, son interesantes sus puntos de vista. Bueno, pero otro punto, en base a la pregunta, si ustedes están de acuerdo con el concepto, que bueno, ya la señora Gloria pues nos dio su opinión, pero que si están de acuerdo con el concepto de virginidad que está eh, impuesto hoy en día. No, Algunos, bueno, Ok, bien, bien. ok, Lo entiendo, lo me parece. entiendo. ¿Alguien más? A ver, Romer, por ejemplo, ¿tú qué opinas, Romer? Bueno, yo siento que en la cuestión de virginidad, pues creo que sí ha sido un concepto que se ha como impuesto mucho, pero siento que estamos en una etapa como de querer romper todo. O sea, hay un concepto en la dialéctica, se le llama dialéctica hegeliana de Hegel, donde aplica el concepto de que tú tienes una tesis. La tesis podría ser toda la cultura conservadora, toda la religiosa, la presión hacia las personas que no ejercemos. Ujú. Entonces ahorita estamos en una etapa de antitesis de todo lo que ahora yo no soy ultra conservador, soy ultra libertario y yo hago lo que quiero y adiós religión y no quiero nada. Yo creo que a las próximas generaciones eventualmente les va a tocar llegar a una, se le llama síntesis, una combinación entre la tesis y la antitesis. Entonces creo que por lo pronto ahorita hay un desenfrene. O sea, yo sí considero que el concepto de virginidad sí está muy impuesto, pero ahorita sí hay un libertinaje extremista, pero estadísticamente para llegar a la media te tienes que pasar poquito, entonces solo me parece parte del proceso. Entiendo. Muy bien, sí, sí. Es ¿Alguien tiene bastante... algún punto de vista extra que gustan agregar a esta pregunta? Ok, entonces creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, José. La segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre las interpretaciones religiosas que abordan la homosexualidad y la transexualidad? Muy bien. Este va a ser un tema bastante interesante. Bueno, Eh, al igual que la virginidad, sabemos que la homosexualidad en las religiones, principalmente en la católica, es un concepto bastante, al igual que alguien que no es virgen, se considera impuro, ¿verdad? Porque se conoce que el hombre debe estar con la mujer. Bueno, ¿qué opinan sobre ese tema? Yo quiero opinar. a ver, Adelante, adelante, Marina. Lascano. Adelante, Lascano. Ok, bueno, igual que lo anterior, creo que es algo que la gente de las religiones abrámicas, o sea, ya sea cristianas, católicos, judíos, o sea, en general como de esta rama, suelen ser demasiado violentos, o sea, el hecho de que no encaje con tus ideales o con lo que tú crees o lo que a ti te parece natural a tus gustos no significa que sea malo. Además de que pues, todos sabemos que la Biblia ha estado
manipulada por las manos del hombre durante mucho tiempo, y el hecho de justificarse con un libro que sinceramente no tiene raíces realmente comprobables, es como de, o sea, estás justificando en algo, en una creencia para tu discurso de odio, simplemente porque no es como a ti te parece o porque no es como tú. Y la verdad sí me molesta bastante porque la gente no sabe como, o sea, no sabe diferenciar o no sabe separar o sea, lo simbólico del resto de las ciencias, como por ejemplo la psicología, que es donde entra la identidad de género y las orientaciones sexuales, y se atacan, o sea, atacan muy feo. Ok, entiendo, muy bien, pero digamos que dentro de lo que vendría siendo la iglesia, pues la homosexualidad incluso se ve como un pecado. O sea, eh, esta pues oposición en sí o lo que vendría siendo este punto de vista, pues se basa en interpretaciones de textos bíblicos y doctrinas teológicas incluso. Este, en sí, pues lo que vendría siendo la homosexualidad dentro de lo que vendría siendo la Iglesia Católica, pues se ve muy mal visto. No sé quién quiera opinar en cuanto a ese punto de vista. O sea, dentro de lo que cabe, la Iglesia Católica dice que la homosexualidad es un pecado. O sea, es un pecado. Y por lo tanto, pues se enseña que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural de lo que vendría siendo lo que nos comentó Jesus, que es la pareja de hombre y mujer. Yo tengo un punto. A ver. Yo creo que no es solo un tema de la Iglesia Católica. La mayoría de las personas que leen la Biblia consideran ese punto de vista como efectivamente un pecado. Sin embargo, creo que ya hay demasiada apertura y va a llegar un momento en el que la sociedad que está en contra pues va a tener que adaptarse, porque cada vez hay más libertad, más diversidad y mayores derechos para las personas que tienen una sexualidad diferente a lo normal. Lo pongo entre comillas porque pues es como que lo aceptado, lo natural. Sin embargo, pues yo creo que cada vez tienen más derechos y la gente se va a empezar adaptando. Igual mi círculo cercano son normalmente personas, convivo con muchas personas que tienen, que son homosexuales. Entonces, ellos cada vez son como vistos de manera natural. O sea, yo me fijo cómo su entorno pues ya ha normalizado eso. Y qué bueno, porque pues debe haber libertad en sus decisiones, en sus orientaciones. Entonces, mi punto en cuanto a religión es que tarde o temprano se van a tener que adaptar a ese cambio que está sucediendo. Entiendo. A ver, ok, bien. Gloria, ¿tú tienes algún punto de vista en cuanto a lo que dijo? Muy bien, a ver, adelante. La homosexualidad siempre ha existido, desde antes de la Biblia. Entonces, la vienen a poner como antinatural cuando existe la Biblia. Y esa es una interpretación. Y cada quien interpreta lo que mejor le convenga. Ujú. Pero históricamente, biológicamente, la homosexualidad ha existido siempre. No es un tema de moda. Incluso, o sea, hay tiempos históricos en la antigua Roma donde la homosexualidad era muy natural, o sea, era lo más común que había en los campos de batalla de romanos. Entonces, y ahora es así como que boom, es el boom y es la lucha de derechos, pero es algo que siempre ha existido. La homosexualidad es inherente a la naturaleza, porque hasta en los animales que no tienen raciocinio hay homosexualidad. Entonces, para mí lo antinatural es lo que dice la interpretación que le dan a los textos bíblicos las personas, porque la homosexualidad es natural. Muy bien. Y entonces hablemos de la sociedad de antes y lo que vendría siendo la actual, hoy en día. Dicen, comentan que pues hoy en día pues sí es más aceptada lo que vendría siendo este tema en particular, pero anteriormente o nuestras generaciones pasadas pues no estaban acostumbrados a eso, o sea, simplemente por parte de nuestros abuelos a veces hay comentarios bastante fuertes
en las que pues ellos están 100% basados en que debe de ser así, o sea, el orden debe de ser así, como dice lo que vendría siendo la iglesia en cuanto a ese punto. No sé si a alguien le haya pasado algo así similar a mí, o sea, por ejemplo, a mí sí es como que hasta a veces les ponen como que apodos bastantes, pues subidos de tono, por así decirlo, y en cuanto a ese tema, pues más que nada es como que darle una retrospección de lo que vendría siendo el tema de antes y el tema de hoy, ya que pues es bastante libre hoy en día. No sé quién tenga un punto ahí en cuanto a ese comentario que acabo de lanzar. Sobre los apodos que ponen con personas que tienen otras como edad, O sea, sí, que son un poco mayores. o sea, sí, es que más bien es como que es ver como que la sociedad que había antes a la que hay hoy en día. Ok, yo platico en base a mi entorno. Todavía no hay esa apertura, a pesar de que mis amigos actuales, la mayoría o un gran número son gays. Todavía existe ese tabú en cuanto a mis papás. Ellos todavía no tienen esa apertura, utilizan, ay, se me está descargando, utilizan apodos o los llaman de una manera que a mí en lo personal no me parece. He ido corrigiendo esos puntos, pero sí siguen con creencia, al menos mi entorno, de creencias de antes, de que eso no es normal, o todavía como que les llama un poquito la atención el ver dos hombres o dos mujeres como pareja. Entonces, es como todo, se tienen que aclimatar a cómo va cambiando actualmente, pues las diversidades que hay en las personas. Va a llegar un punto en el que lo tengan que normalizar también. Muy bien, eso sí. A ver, Martínez, ¿y qué ahí quieres hablar? Ah, sí. Ay, se me fue Adelante. la idea. Ok. Es que hasta cierto punto el hecho de que sí sea algo pasado sí tiene mucho que ver con la gente mayor, porque no había a cierto punto rebeldía de los jóvenes de, ¿sabes qué? Pues tu opinión no me importa y tienen mucho tiempo los movimientos sociales, por ejemplo, de la comunidad LGBT y el resto que el hecho de ir año tras año tras año a las marchas y pidiendo que se legalicen por ejemplo, los matrimonios, todo eso, en la actualidad pues ya tiene un avance mucho mayor que antes y ya la gente ya es como de, ok, pues está bien. Como que se van ajustando a que, bueno, pues sí lo van normalizando, pero la gente de antes tenía más miedo de la religión, tenía más miedo de los papás, tenía más miedo de todo lo que le podía pasar, por lo mismo de que el movimiento no era tan grande, no estaba como tan visto Entiendo. y tampoco era tomado tanto en cuenta. Ok, bien, es un punto bastante aceptable, la verdad. Bien, bueno, ya expusieron todos sus puntos de vista. Pasemos a la siguiente pregunta para hacer más movido este tema. ¿Jesús o José? Bueno, antes de empezar la siguiente pregunta, bueno, como comentó Zaira aquí y Martínez, bueno, la sociedad cada vez ha ido aceptando más, por así decirlo, la homosexualidad, ¿verdad? O sea, cada vez hay más libertad. Este, cada vez, por así decirlo, se van aceptando los nuevos géneros que van apareciendo, con las cuales las personas se sienten identificadas. Bueno, como conocemos, o no sé si conozcan, supongo que sí, a personas que pertenecen a alguna religión, ¿verdad? Y como ya conocemos, existen estas normas, como es lo de la virginidad, lo de que no se puede el matrimonio entre personas del mismo sexo. De esto se va a basar la siguiente pregunta, por favor, José. Ok, la tercera pregunta es, ¿crees que es posible ser una persona religiosa y al mismo tiempo apoyar y aceptar a las personas de la comunidad LGBT? Bueno, como conocemos, se ve la homosexualidad
como, por así decirlo, impuro desde la perspectiva de la iglesia. Y esa es la pregunta, ¿se puede ser una persona religiosa y aceptar esto nuevo, por así decirlo, entre, o sea, lo de la homosexualidad, lo de los demás géneros? Sí, ¿Por qué? mira, mi papá, que en gloria esté, que era de la vela perpetua, Ujú. era hasta ministro de iglesia católica, o sea, él daba hostias y yo lo tenía que llevar a ranchos y al hospital, y bueno, no sabes. Era ministro. Y su mejor amigo de toda la vida es gay. Y siempre fue una persona con mucha apertura mental, es más, había cosas en las que yo sí decía, no inventes. Entonces, sí se puede, o sea, es que no está peleado, porque para empezar yo creo que es que no sé si sea la religión, sinceramente. Si vamos a hablar de espiritualidad, de Dios, o como le quieran llamar, Pachamama, el universo, la energía, pues el principio fundamental es el amor. Y para que haya amor tiene que haber respeto. Entiendo. Que, bueno, Entonces, sí puedes ser una persona religiosa y sí puedes aceptar que alguien sea homosexual. Sí lo hay. Aparte, sí hay corrientes de la Iglesia Católica, o sea, de haber sabido que era esto, les juro que les busco un rosario que rezaba mucho mi papá. Y yo no soy una persona que siga los patrones de la iglesia, sin embargo, ese rosario en lo particular sí me gustaba porque ya, bueno, si han asistido a algún rosario que se avientan pidiendo por todo mundo, específicamente este rosario era pedir por los enfermos de SIDA, por los homosexuales, por las prostitutas, ahora sí que por toda la escoria. Entonces, sí hay corrientes de la iglesia realmente que están muy open mind, a lo mejor no son la mayoría, pero sí puedes ser una persona religiosa y sí puedes aceptar la diversidad sexual, plenamente. que, bueno, personalmente he convivido con personas que son muy cercanas a la iglesia, la verdad. Y son muy abiertas de mente. O sea, no tienen ningún problema ni nada. Apoyan todo los géneros, la homosexualidad, todo eso. Pero ¿no crees que sería un poco... se supone que eres un seguidor, ¿no deberías respetar esas normas? ¿Un Yo seguidor siento de qué? que no, O sea, por porque ejemplo, hablando de... En el aspecto de católico, pues, la religión católica. Mi pregunta es, si supone que eres un seguidor de, pues, del catolicismo, ¿no Ujú. deberías de respetar esas normas que están impuestas, por así decirlo? ¿O solamente es seguir lo que te parece correcto? No, no es lo que te parezca correcto, es que es la interpretación. Es a lo que voy, o sea, lo que yo creo o lo que yo leo no es lo mismo lo que yo voy a entender a lo que tú vas a entender, porque eso está cargado de todas mis experiencias, de todo lo que yo he vivido. Entonces, yo no te puedo pedir a ti que tú pienses igual que yo, porque tú no tienes las experiencias que yo tengo. Entonces, no es que yo me haga del lado de, regreso al Ok. punto del libre albedrío. O sea, yo soy una persona que piensa y que mi forma de actuar o de llevar mi vida es conforme a mis experiencias. Y si quiero, o sea, si conmigo va con mi proceder llevar ciertos protocolos católicos, cristianos, mormones, ¿por qué no? Es la interpretación, o sea, no le puedes, o sea, yo creo que en temas de religión y de llevar tu vida y de lo que aceptas y no aceptas, no entra lo homogéneo, porque no todo mundo vivimos igual. Ok, ok. ¿Alguien tiene otro A mí punto de me vista? gustaría, a mí me gustaría aportar algo diferente. Adelante, Rubén. Ujú. Yo siento que una persona religiosa, por más que pueda a lo mejor estirar su liga de ser open mind y aceptar, pues lo que está escrito y en lo personal a mí no me parece un tema de interpretación. Dice claramente en Corintios del 6
del 9 al 10, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, etc., afeminados, ni los homosexuales. A mi parecer, ahí no hay mucho que interpretar, ¿eh? Dice claramente que no lo van a heredar. Y yo siento que por más que varias iglesias quieran tener esta, para mí es un sentido hipócrita, porque ay, vamos a rezar por esto, vamos a darles hincapié, para mí es una visión condescendiente de las minorías a las que siempre se les ha reprimido, porque saben que desde hace ya varios años están perdiendo seguidores, hay un censo ahí del INEGI también, que van perdiendo cada año, entonces a mí se me hace más una forma hipócrita de crear simpatía. Yo creo que una persona verdaderamente puesta en los pantalones religiosos, la única forma en la que puede simpatizar con esto dicho es de una forma condescendiente o pues no sincera, la verdad. Ok. Lascano, ¿alguna opinión? Sí. Bueno, yo creo que sí puedes llegar a... Es que el hecho de ser religioso eh, no siento que tenga algo que ver con tomar las cosas literalmente, porque volvamos a lo mismo. Las escrituras, la información que se ha manejado, todo ha sido manipulado desde hace mucho tiempo y ya está comprobado que lo que dicen los textos ahorita de que los homosexuales y cosa y media fue algo manipulado, fue algo que se reescribió por la misma gente que no le parecía eso, entonces manipularon las cosas a su favor para que el resto siguiera con sus ideas. Entonces, si tú como persona religiosa dices, ¿sabes qué? La religión de verdad dice, bueno, yo regreso al punto de gloria, que el punto original del cristianismo, del catolicismo es el amor, el respeto hacia los humanos, hacia el resto de las formas de vida, pues entonces haz esto, no tienes por qué tomarte las cosas literal si tú sabes que quieras o no hay, bueno, metieron mano los humanos en lo que tú crees. Entonces no tienes por qué, o sea, no tienes por qué estar peleado. O sea, la gente extremista, pues sí, es extremista porque se toman las cosas literales y eso sí, siempre van a estar peleados, pero por lo mismo, porque no se dan cuenta que la historia cambió muchas cosas, el humano cambió muchas cosas para su beneficio. No sé si me expliqué, perdón. A ver, sí, pero entonces, a ver, entonces, ¿tú en qué crees? Ya no entendí. O sea, ¿tú eres parte de una religión o...? No sé Sí, cómo. pero no es cristiana ni católica ni nada, o sea, no. Ah, ok, entiendo, ok. Pero no Entonces, creo o sea, no creo que no pueda ser católico cristiano y respetar la identidad de género, la sexualidad de los demás. O sea, no tienen por qué estar peleados realmente. ok, entiendo. Pero bueno, Trata Ok. Adelante, Cero. de estar peleados una persona con la otra, ¿no? O sea, yo apoyaba veo el punto de Rafael, que, que pues, o sea, si nos basamos en lo que dice la Biblia es muy específica en ese tema. Y respecto a los cambios que ha habido entre una y otra, me imagino que te refieres al Antiguo y Nuevo Testamento, que hasta donde yo lo sé, no, o sea, si tú vas a un templo cristiano, que es donde normalmente es el Antiguo Testamento, llevas una Biblia del Nuevo Testamento, es mínimo los detalles que notas con diferencia y al punto que maneja Rommel, no hay cambio. En el Antiguo y Nuevo se habla de lo mismo. No, me refiero a las traducciones hebreas, o sea, del hebreo al resto de las traducciones, por ejemplo, al inglés, al español, no sé, a otro idioma. Entre esas traducciones se va perdiendo mucho de la esencia del original y de lo que realmente significa la religión o de lo que realmente significaba o se manejaba la religión en ese tiempo. Mm, Ok, bueno, como dijo Lascano, sí, bueno, la opinión de Lascano es que se ha ido modificando, entre las traducciones, ¿verdad? Pero igual, hasta actualmente, pues se sigue manteniendo esa creencia, ¿verdad? De que mujeres estuvieron hechas para estar con los hombres, hombres estuvieron hechos para estar con las mujeres, ¿verdad? De manera, pues,
de hecho natural y lo vemos del lado de procrear, pues eso es lo normal, Ujú. que ya hay. Igual. Ok, entonces, bueno, Pues es que se supone que por eso nos creó Diosito, ¿no? Hombre y mujer, pues para reproducirnos. sí. Entonces Diosito dice que es niño y niña. No, No. bueno, bueno, pero dentro pues, del catolicismo pues, se mantiene eso, la homosexualidad es impura. En, como, bueno, las opiniones dadas hasta ahorita, entonces piensan de manera objetiva que no es hipocresía de parte de los seguidores apoyar a la homosexualidad, por así decirlo. No, Sí, ¿no? no, Por las para canas. nada. Es un principio de respeto. Yo no me puedo meter en lo que tú hagas con tus nalgas. Sí, es que es un principio de respeto. O sea, mira, la religión o la iglesia, o si nos vamos a los mandamientos, son las primeras normas. Son normas canónicas. Y de ahí es el modelo que hay para ver constitución, reglamentos, etc, etc, etc. Sí, pero hay muchas cosas que tienen que ir adaptando. O sea, tú no puedes adecuar lo que fue hace 2000 años, hace 2023 años, a cómo el mundo ha evolucionado y avanzado y se ha revolucionado. O sea, ya no es la misma mentalidad. O sea, simplemente el acceso a información que ustedes tienen. O sea, ustedes están hablando con esta doña de casi 40 años por una videollamada. ¿Qué tienen ustedes? ¿20 años? ¿17? ¿18? O sea, yo a esa edad, yo no tenía acceso a esto. Entonces, las cosas van cambiando. Entonces, la sociedad nos tenemos que ir adecuando. Y el que se queda atrás o el que quiere seguir en normas o en parámetros establecidos rancios, pues ahí te quedas. Tú tienes que evolucionar igual, tu mentalidad tiene que evolucionar igual, te tienes que acoplar. ¿Por qué? Porque vas a tener hijos, hijos que les tocan vivencias que a ti ya no te tocaron, vas a tener nietos que ya no, o sea, que ni de chiste tus nietos van a vivir lo que tú vives. O sea, entonces tienes que evolucionar y tienes que estar abierto a todo a esta evolución para que seas una persona adaptable y aparte útil. Okay. Y sí, lo único que yo creo que no cambia es el amor y el respeto. En eso se basa todo. Romel, adelante. Bueno, yo sigo difiriendo en ese aspecto, o sea, siento que ahorita la etapa en la sociedad en la que estamos está en una etapa demasiado sensible. A cualquier persona que le, le lleves en la contra en sus ideales, como que no tiene la capacidad de soportarlo. Y yo insisto, la religión ya tiene una senda evangélica de por sí. Hay un otro versículo, también de Proverbios, que dice algo así como que el Señor, que confía en el Señor, no en tu propia inteligencia, reconócelo en tus caminos y Él te allanará en los suyos. Algo así. Ahí disculpen que no lo traigo bien. Pero le llaman dogmas, esos son dogmas religiosos, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, una persona religiosa pues sí puede, ¿sabes? Yo conozco varios que sí aceptan las personas homosexuales, pero hay que ser objetivos, eso es ser hipócrita hacia la ley de Dios y a lo que Dios quiere, por más que se disfrace como de respeto, y no sé qué, sigue siendo interpretaciones bíblicas, siguen siendo leyes y pues sigue siendo algo, a ver, hay que, hay que aterrizar las cosas pues en un plano real, ¿no? Explícale a toda una generación de abuelos, de ancianos, de padres, que, no, es que esa es una interpretación que está mal hecha. No, o sea, México es de los países donde más mueren personas homosexuales, donde más mueren personas de otros géneros, y el hecho de que queramos pensar que se puede llegar a una neutralidad,
como no, pues sí, todos respetamos religiones y identidades. Eventualmente la religión va a ser destruida de este país, sea lento o sea rápido como sea, pero no va a pasar eso que todos agarrados de la mano, abrazados, vamos a disfrutar, no. O sea, eventualmente vamos a necesitar a una o a la otra, porque así funciona la sociedad. La sociedad se come a las creencias, se come a la moral, se come a la psicología y va cambiando y va evolucionando. Entonces yo no siento que, o sea, si hay una persona religiosa que pueda respetarlo, porque está siendo hipócrita a su vez. Y eso para mí es lo que, si lo hace, qué bueno, creo que tiene la inteligencia social para decir, no está mal, pero dentro del dogma religioso sigue estando mal y sigue siendo una postura que es hipócrita hacia eso que pueda creer. ¿Alguien más que tenga algún otro punto de vista? Entonces podemos finalizar con la opinión última dada. Si alguien gusta decir algo más, refutar el comentario dado, adelante. ¿No? Excelente. Bueno, de antemano, pues muchas gracias por su tiempo. Les quitamos unos 40 minutos aproximadamente, o casi una hora. De todos modos, agradecemos de todo corazón que hayan participado en lo que vendría siendo este foro. Nos va a ayudar bastante para el proyecto que estamos realizando y más que nada, pues para cumplir con lo que vendría siendo el trabajo que nos encargaron en sí. Antes de que se vayan, ¿podrían darnos su nombre completo, por favor? Y más que nada también su edad para registrarlo y que estén Uy, ya. No, o sea, para que pues estén, o sea, para que estén en el trabajo, ¿sí me entienden? O sea, tal cual. Así que si gustan uno por uno, o no sé, o mínimo un nombre y un apellido y ya su edad. Pues vamos. Órale, Zaira, sin miedo al éxito. Zaira Ibáñez Ajá. y tengo 34 años. ¿Cuántos años? 30 34. 34. Muy bien. ¿Quién más? Gloria González, 39. Muy bien. González. 39. Muy bien. ¿Quién más? Lascano, señor Lascano. Rommel. Ok. A ver. Es que yo soy una persona trans, entonces no tengo como el nombre cambiado. El nombre que gustes darnos. Sí, ¿El que te gusta a ti? Sí, el nombre Sí, que Ah, gustes ok. darnos. Ok. Bueno, Dante Ok, Lascano. Bueno, Martínez Lascano. ok. ¿Qué edad? 20. 20. Muy bien. ¿Quién más? Iván Reyes, Muy bien. Iván Reyes. ¿Edad? 20. 20 años. ¿Quién sigue? Rommel. Rommel. Si no pueden hablar, también lo pueden escribir en el chat. Ándale. ¿Rommel qué más? Oye, si no escribe. Que tu micrófono está medio raro, compañero. Se escucha con aire. Exacto. Y pues ya. ¿Quién más falta? Creo que falto yo. A ver, muy bien. Eric, ¿qué más? Eric Hernández, Hernández. Excelente edad. 22 años. 22. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Creo que nomás faltas tú, Jeremy. ¿Le gustas Ah, sí, Jeremy Ponce, Muy bien. Entonces, ¿qué edad? 19 años. 19. Excelente. Bien. Bueno, creo que son todos. Bien. Muchas gracias, en serio. Se los agradecemos muchísimo el equipo de aquí, lo que vendría siendo Isaías y Josué y pues su servidor. Que tengan bonita noche y pues espero que nos sigamos frecuentando, ¿no? Nos vemos. Bye. Adiós. Ay, Gracias.
Te juro. No, vete a la verga, güey. Fue neta, güey. Que ya la psicóloga o simplemente ya no quiso decir nada.